¿Significa que yo hago una propuesta de campaña inconstitucional? ¿Significa de que yo como candidato a la presidencia no conozco la Constitución y hago una propuesta que no es constitucional? De verdad, señor presidente, yo invoco a todos y cada uno de ustedes solamente por el simple sentido de que seamos reconocidos, que podamos reconocer, tener la gratitud que gracias a esa gente que ahora arrastra, como digo, los pasos, peinan canas, nosotros ahora estamos sentados por ellos. Este gran salto económico que ha tenido en el Perú, que le llamaron el milagro económico, fue gracias a estos hombres que ahora están sentados. ¿Y cuántos años de vida les quedará? ¿6, 7 años? Me pide una interrupción la señora congresista Lourdes Alcorta. Congresista Alcorta. Presidente, gracias, congresista. Suscribir todo lo dicho por el congresista Donaire, lo suscrito por mis colegas de bancada, y nosotros como bancada vamos a apoyar la propuesta porque es un hecho de justicia, un acto de justicia, como lo ha expresado bien el general Donaire. Gracias. Yo termino, señor presidente. Y miren, y sí hay que reconocer lo que dice a través de la presidencia el congresista Gino Costa. Hay que reconocer, ¿por qué no? Que hacen los esfuerzos, que ven la forma de cómo podemos nosotros este impasse superar. Hay que reconocerlo. Pero si hay voluntad, no es complicado gobernar, señor presidente. Se complica cuando seguimos motivaciones personales o nos dejamos influenciar por motivaciones personales, por motivaciones económicas, por presiones políticas o partidarias. Pero en este caso, que se trata de un acto de patriotismo, de verdad hay que verlo en ese sentido. Y con todo el cariño, aprecio y afecto, esos bonos extraordinarios o bonificación extraordinaria, como me antecedió el congresista Yica, hemos hecho el cálculo, señor presidente, hemos hecho el cálculo grado por grado. Y cuán inequitativo es que ¿a quiénes beneficia? Beneficia al personal militar pensionista que tiene menos 30 años de servicio. A ellos les beneficia, que por alguna razón han visto mejores expectativas en la calle y se ha ido antes de los 30 años, quizás ha sido de baja por una situación disciplinaria, ha sido pasado al retiro por deficiencia académica, porque así como debemos a los profesores evaluarlos, en el ejército, en la marina y la fuerza aérea, oficial sea teniente, capitán, mayor, comandante, coronel, da su examen y no lo aprueban, se va a su casa, pues, y muchos los han ido de baja. Entonces, ¿y por qué es este motivo? Porque en esa propuesta del Premier dice, por decir, máximo aumento a un suboficial de tercera, 1.500. Si nosotros le sacamos el 70% que dice que van a incrementar, no llega a los 1.500. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque dice que el que supere a los 1.500 no recibe. ¿Y a quién beneficia? Solamente a los que tienen una pensión nimia, chica, corta. Entonces esa es la razón. Pareciera que se premiara aquel, bueno, no somos nadie para juzgar por qué razones se fueron antes, pero quienes se fajaron hasta los últimos años de su existencia, hasta el día de baja en la zona del BRAE, en la pacificación, son estos viejos soldados. Y que acá están las viudas y las señoras que verdaderamente han dejado parte de su cuerpo sus esposos porque están mutilados de esa patria herida y muchos no regresaron. Y los que regresaron, para nosotros quizá un policía o un militar, morir por la patria es natural. Pero no es natural vivir con tal indiferencia después de haber regresado y reencontrado con su familia después de muchos años. Yo invoco a todos y cada uno de ustedes a su alto sentido de sensibilidad humana, al sentido máximo de lo que es la justicia y de la igualdad. Gracias, señor presidente.
Congresista Tubino. Gracias, congresista Donaire. Sí, muchas gracias, señor presidente. La verdad, señor presidente, que acá hay que hacer una recapitulación de lo que significa esta inequidad que existe hoy día en las pensiones de las Fuerzas Armadas y la Policía. Porque eso no existe en ningún país del mundo, señor presidente. Porque ¿cómo se remunera en pensiones a los que han servido en las Fuerzas Armadas y en la Policía, en la China y en la Cochinchina, es decir, en todos lados, basado en el grado alcanzado y el número de años de servicio? Eso es todo. Y sin embargo, en el gobierno de Ollanta Humala, un oficial retirado del ejército permitió una tremenda inequidad en la cual hoy día un oficial que se retira con menos años de servicio, con menos grado, termina teniendo una pensión mayor que otro oficial que se retiró hace unos años. Es una locura. Y sobre todo esos que se retiraron antes, o sea, hace unos años, son los que se fajaron en la lucha contra el terrorismo. Y entonces, ¿ese es el agradecimiento que la sociedad peruana le hace a esa gente? Realmente, entonces yo la verdad que concurro con todas las palabras que he escuchado y las palabras llamando al corazón que hace en este caso el congresista Donaire, tiene toda la razón, porque hay que ser muy mal agradecido como sociedad a hacer lo que se está haciendo. Y sobre todo, el presidente de la República ha hecho un compromiso con las asociaciones en campaña. Entonces, ¿cómo es posible que hoy día se presente este proyecto que debe ser archivado, efectivamente, en la cual solamente se beneficia al 30% o menos de esta gente que sufre una inequidad hoy día? Entonces no se puede aceptar, pues, señor presidente, lo que ha planteado el Poder Ejecutivo, y está demasiado lejos. Entonces, acá se nos dice, vamos a ver si hacemos otra reunión. Es que sería por gusto, señor presidente, porque esa reunión está muy lejos de lo que hoy se está buscando. Satisfacer al 100% de las personas que están sufriendo esta inequidad, y el proyecto del Ejecutivo es el 30%. ¿Qué cosa vamos a conversar, señor presidente, si estamos demasiado distantes? Entonces, definitivamente hay que archivar esto y hay que ir a la insistencia, señor presidente. Muchas gracias. Gracias, congresista Tubino. El congresista Guido Lombardi. Muchas gracias, señor presidente. Yo coincido con lo que ha expresado el congresista Tubino. Se cometió una injusticia y una inequidad inexplicable durante el gobierno de Ollanta Humala, que era además un militar en retiro, o quizá eso explica el sentido de esta marginación a un grupo de oficiales. Pero en aras de el buen entendimiento, en aras de las mejores... Y aquí no se trata de dilatar plazos, señor presidente, colegas, porque imaginemos que hoy se aprueba desechar el proyecto de ley del Ejecutivo y presentar ante el Pleno la insistencia. Esa insistencia va a entrar en vigencia el próximo año, el 2018, dentro de 4 meses. Entonces, ¿cuál es la premura? ¿Por qué no podemos darnos un plazo de 48 horas para, como sugería el congresista Costa en su intervención, tener una reunión técnica más o menos lejos de la meta deseable de atender el pedido de todos? Hay que tener también en consideración los efectos que esto tiene en la caja fiscal. Y los cálculos actuariales son de 17.000 millones de soles. No es poca cosa, señor presidente, ni podemos tan alegremente, para resolver una situación de injusticia, de inequidad, aprobar esto a rajatabla, sobre todo cuando no es algo que vaya a tener efecto mañana ni pasado mañana, sino a partir del año 2018, del próximo año, dentro de 4 meses. Démonos 48 horas, señor presidente, señores miembros de la comisión, para poder encontrar quizá un término medio entre las legítimas pretensiones de un sector de la Fuerza Armada y las fuerzas policiales y las posiciones del gobierno que ustedes conocen bien, en el sentido de que
La observación se ha producido porque la autógrafa supone un costo actuarial de 17.000 millones, porque contraviene el 79 de la Constitución que impide al Congreso generar gasto corriente, en fin, por una serie de consideraciones. Tenemos el mismo deseo que ustedes, señor general Donaire, señor almirante Tubino, de resolver el problema. Está en la voluntad y así lo expresó el primer ministro cuando estuvo presente. Démonos 48 horas de plazo. No veo, nadie tiene acá intención de desplazar el debate para hacerlo poco eficaz, sino para mejor resolver, como se diría en instancia jurisdiccional. Me pide una interrupción, por su intermedio, señor presidente, el señor congresista Donaire. Por favor, y pido que las interrupciones sean interrupciones, no intervenciones, por favor. Interrupción, señor presidente. Efectivamente, las 48 horas es dable lo que propone el congresista Gino Costa. Perdón, Guido Lombardi. Señor presidente, sabemos a dónde ya va esa reunión, porque esa reunión ya la hemos hecho. Yo la he hecho con el ministro Torne y no creo pecar de infidencia que ese 70% se suba hasta 85%. Pero en eso, mis queridos colegas, no satisface tampoco, no satisface. Y esa es la propuesta y la conversación, y hay que alabarlo, todo su esfuerzo de poder subir, pero eso tampoco. Y lo segundo, por interrupción también, sí, no es cuestión de ser mago y de dónde saco la plata. Y con todo respeto le digo, así como el premier lo agarró de las orejas al contralor y le habló del caso de Chincheros, que quizá no viene al caso, debe agarrarlo del pescuezo y del cuello a ese jefe de la SUNAT y le decir, ¿cómo hace usted para no cobrar los 14.000 millones que deben las empresas nacionales y extranjeras? ¿Cómo así si le cierran la bodega de una anciana porque no da un papelito? Entonces, ¿qué? ¿Acaso no tiene dignidad el pueblo peruano de exigir que aquella empresa que viene a invertir acá y se niega a cumplir con sus compromisos tributarios y lo judicializan? Eso no es justo, señor presidente. Nada más. Gracias. Para terminar, congresista Guido Lombardi. Muchas gracias, señor presidente. Para terminar, pero no puedo dejar de referirme a algunas afirmaciones que se han hecho en la interrupción. En primer lugar, el congresista Donaire reconoce que se reunió con el ministro Torne, el ex ministro de Economía. Reconoce además su ignorancia en economía, lo cual me exime de mayores comentarios. Pero no se puede seguir siendo inexactos, para no decir diciendo falsedades ad infinitum, señor presidente. El congresista Donaire habla de 14.000 millones que la SUNAT aparentemente no querría cobrar a empresas extranjeras o a grandes empresas. Esos 14.000 millones están judicializados, señor presidente, señores congresistas, y dependen de decisiones del Poder Judicial, no de decisiones administrativas de la SUNAT. Pero yo no quisiera llevar este debate a esos términos, sino pedir la comprensión de los miembros de la Comisión de Defensa para, sin ningún ánimo de retrasar la decisión que hay que tomar, y que aún cuando lo aprobemos hoy día y se aprobara la insistencia en la próxima sesión del Pleno, no va a entrar en vigencia sino hasta el 2018, busquemos mecanismos de reunión que nos permitan a todos superar el impasse. Gracias, señor presidente. Tiene la palabra con usted, Salazar, luego usted. Me está pidiendo una interrupción la congresista. Gracias, presidente. El tema es que no es un tema de deseo, es un tema de realidad. Las Fuerzas Armadas fueron maltratadas en una distorsión de los sueldos que hizo Ollanta Humala porque se le ocurrió, porque, bueno, por alguna razón está también preso. Lo que pasa es que esta semana se ve el presupuesto de la República el próximo año también. Entonces hay una presión enorme para que esté considerado. Si no se ve esta semana, si no se ve entre hoy y mañana, no hay forma. No es una cuestión de 48 horas, sino que se ve el presupuesto que ya debe estar requetecho.
Lo otro es, el gobierno también desperdicia plata. Yo no entiendo por qué la SUNAT le tiene que pagar 9 millones al señor Eguiguren como un bono por resultado de una gestión, 9 millones. Eso hay que averiguar, ya lo hemos pedido, pero nadie nos informa. 9 millones a una persona por bono de resultado. ¿Qué significa eso? Como si la plata la botara. Los ministerios lamentablemente gastan un montón de plata en publicidad, y la publicidad del Ejecutivo debe reducirse en los medios de comunicación a su mínima expresión, que el Ejecutivo vea cómo la reparte. Y esa publicidad que se va a la basura debe ser inducida a una comunicación social. Lávate las manos, matricula a tu hijo, vacuna a tu hijo, tapa tu bidón de agua, ten tu botiquín, paga tus impuestos. Pero no para marketearse los ministros, contratando gente y troles y caviares para comunicar lo que mejor les parece. El ministro de Economía, como es omnipotente y absolutamente todo, de Economía ha destinado 8,5 millones de soles a la PCM. Él mismo se ha transferido para un tema de comunicación. A ver, el tema de Talara, o sea, por las puras alberjas. Estamos con el tema de los panamericanos, que se ha dicho hasta la saciedad. El Papa nos va a implicar también gasto y tenemos que atenderlo, como comprenderán. O sea, el tema sí ha habido la plata para hacerlo. Lo que pasa es que no saben destinar el presupuesto. No se está pidiendo un aumento de sueldo, no se está diciendo el tema. Lo que se está queriendo es reordenar lo que hizo pésimo el otro señor. Lo que estaba funcionando bien lo desordenó, y lo que se quiere es hacer un acto de justicia, reordenarlo como estaba y dejarlo como estaba. Ese es el tema, presidente. Gracias. Congresista Salazar. Muchas gracias, señor presidente. Aquí no cabe duda, señor presidente, que el gobierno del señor Humala ha sido el gobierno más nefasto que hemos tenido, siendo él uniformado para los uniformados del Perú. Siendo él una persona que ha logrado las vicisitudes que seguramente ha pasado como han pasado otros, sin embargo, se coludió en temas y a las finales nos dieron unos aumentos que recortaron, ponderaron a los que él invitó al retiro y a los que él no los había invitado, indudablemente sí nos postergó a todos y cada uno de muchos efectivos policiales y militares. Esto no es un tema del gobierno actual, es una realidad. Es una realidad. Ha habido un compromiso, sí, es verdad. Hay que decirlo con sus letras. Pero, presidente, aquí las cosas claras, nosotros creo estamos dando vueltas sobre lo mismo. Vamos al voto, presidente. Muchas gracias. No se va a votar, pero lo que no podemos es precipitar un voto. Que todos intervengan, por favor, para que no crean que hay intolerancia. El congresista Gino Costa. Perdón, Clayton. Gracias, presidente. Esto es un acto, colegas congresistas, de justicia con nuestros valerosos soldados que allá egresaron de su institución. Y creo yo, como decían algunos de los colegas, el maltrato que han recibido en el gobierno anterior no pueden continuar hoy en día. Sí, no es, digamos, la responsabilidad de este gobierno, pero los pasivos que viene, no solamente el gobierno, sino todos los gobiernos que se han ido, hace de que efectivamente hoy se convierta pues en un peso pesado. En tal sentido, presidente, quisiera hacer un llamado a mis colegas congresistas del oficialismo para que esto pues se convierta en una cosa razonable y no en discusión, de un análisis consensuado que vaya a favor de nuestros hermanos que han egresado de las Fuerzas Armadas y que el día de hoy pues por justicia social por lo menos se le nivele el sueldo que ha comentado y ha manifestado pues el colega Tubino, el colega Donaire y también el colega Yica. En tal sentido, presidente, yo también me adhiero a que de una vez por todas pues ya no entremos a deliberar este tema y después a discutir, del cual nos genera pues digamos cierto roce que el cual no deberíamos tener como comisión. Gracias, presidente. Congresista Gino Costa. Gracias, presidente. Yo creo que sobre el problema de fondo estamos de acuerdo. Este es un problema heredado que debe ser encarado, debe ser resuelto de la mejor manera posible. Como se ha dicho acá, en efecto, el presidente de la República en campaña se comprometió a resolver este problema en términos muy claros, porque señaló que había que hacer un esfuerzo por reducir la brecha, que los cambios del año 2012 habían generado entre los que pasaron a retiro antes del 2012 y los que pasan a retiro después del 2012. En el marco hay que recordarlo, presidente, y yo no estoy haciendo de abogado defensor acá del presidente Humala,
pero el marco fue uno en el que se hizo un esfuerzo presupuestal muy importante para duplicarle el sueldo a los policías y a los militares en 4 años. Y ocurrió que no fue posible acompañar ese aumento a los que ya habían pasado a retiro, que fueron los perjudicados, pero en el marco de un esfuerzo muy importante para apoyar a la Policía Nacional y a las Fuerzas Armadas. O sea que tampoco es que estamos en una situación acá donde deliberadamente se ha hecho un esfuerzo por perjudicar a esas 4 instituciones o aparte de los miembros de esas instituciones. Fue el resultado de lo que daba la posibilidad fiscal en ese momento. Y por eso es que el presidente en campaña dice: yo sí, en los próximos años me voy a comprometer a encarar ese problema. Y estamos haciéndolo, presidente, en un marco fiscal que no era el previsto, porque la situación es mucho más difícil y la sabemos acá los congresistas perfectamente, porque en nuestras manos está, ¿no es cierto?, diseñar y aprobar el presupuesto del próximo año, y estuvo además aprobar el presupuesto actualmente vigente. Entonces, somos más conscientes que nadie de esas dificultades fiscales. Entonces, en ese marco, el Congreso ha hecho una propuesta que el Ejecutivo ha juzgado que adolece de serias dificultades desde el punto de vista constitucional y desde el punto de vista práctico. Y ha hecho una contrapropuesta que no ha gustado a las personas que están abogando, ¿no es cierto?, por atender el problema generado hace unos años. Lo que estamos discutiendo ahora, presidente, es si aceptamos o no el pedido del Premier de sentarse a conversar con él para ver de qué manera podemos atender al pedido de los pensionistas de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas que pasaron a retiro antes del 2012. Y se ha dicho acá que no hay tiempo que perder, que no le podemos dar al Premier esas 48 horas que está pidiendo para que la comisión vuelva a ver este tema el próximo lunes. Y se ha arguido que ya se está cerrando el presupuesto se cierra a fines de noviembre, el 30 de noviembre, y está en nuestras manos cerrarlo. Entonces, yo no estoy, presidente, no estoy invitando a que esperemos hasta el 30 de noviembre para resolver este tema. Simplemente estoy pidiendo que aceptemos la invitación del Premier para poder reunirnos con él en el curso de esta semana, podría ser el mismo miércoles, y ver si en efecto el Ejecutivo tiene una propuesta mejor que la que nos ha formulado, que pueda ser aceptable. Eso es todo lo que estamos discutiendo en este momento. Y me parece que por una cuestión de cortesía y de sentido práctico, sería bueno escuchar qué cosa tiene que decir el Ejecutivo. Eso es todo, presidente. Yo pediría un poquito de sensatez. Una semana más. Les pide una interrupción corta allí, que le permite. Por favor. Gracias, colega Gino Costa. Simplemente la reunión que está proponiendo, como se llama el señor Premier a través de la presidencia, es discutir su proyecto de bono. Y discutir el proyecto de bono, así nos propongan el 100%, no satisface las necesidades de los pensionistas, porque ya hemos hablado de números, solamente satisface a 38.000 de los 120.000. Gracias, señor presidente. Continúe con usted. Presidente, termino. En algún punto tendremos que encontrarnos, porque las debilidades de la propuesta del legislativo son numerosas. Y entonces, si el Congreso insiste, yo sospecho que el legislativo, el Ejecutivo va a hacer lo que haría cualquiera de nosotros en una situación como esta. Digamos, imposibilitados de atender una demanda maximalista y sabiendo que esa demanda maximalista proviene del Congreso, que no tiene iniciativa de gasto, para empezar, recurrirá pues al Tribunal Constitucional. Entonces yo no estoy amenazando porque no soy parte del Poder Ejecutivo, pero queremos ir a un curso de colusión cuando tenemos la posibilidad de sentarnos a conversar y encontrar una fórmula que sea aceptable. Yo creo que es lo que tenemos que hacer, presidente, lo que corresponde, y rogaría que hagamos un esfuerzo, ¿no es cierto?, para otorgar esa semana adicional que nos ha ofrecido el Premier, y por eso presentaría, presidente, si usted me lo permite, un pedido a efectos de que podamos, una cuestión previa para ver si podemos votar
en ese sentido. Muchas gracias, presidente. Congresistas, como presidente de la comisión y como responsable del dictamen que se ha procurado, quiero decir lo siguiente al respecto ya como presidente. En primer lugar, no es cierto que el proyecto tiene una iniciativa de gasto. Lo que se ha estudiado es constitucionalmente si el diseño de la nueva reforma pensionaria que planteó el señor Humala respeta la equivalencia constitucional. Tanto que no se ha respetado, que el propio gobierno, honestamente, el primer ministro ha venido acá y acá nos ha dicho que es un error, que esto lo dejó el gobierno anterior. Y la mejor muestra de que no tiene una incidencia de gasto es que el Poder Ejecutivo ha planteado un proyecto de ley al respecto, planteando una bonificación, o sea, una entrega dineraria con una característica jurídica a lo que se llama la remuneración consolidada a la que se refiere el 1132 y el 1133. Pero que quede claro eso. Segundo, es que buscamos esta semana que nos establecieran el flujo de dónde está los 17.000 millones que supone eso. Yo también he estado en el Poder Ejecutivo. Algo conozco el tema de economía. Y creo que por esa razón no se nos ha dado esa respuesta. Y quiero decirlo con mucha honestidad. Segundo es que, ¿por qué se necesita sacar esta iniciativa? Porque es evidente que si bien es cierto la ley de presupuesto se aprueba el 30 de noviembre, es obvio que como el resarcimiento de esta inequidad va a tener un impacto en el presupuesto institucional del Ministerio del Interior y de Defensa el próximo año, es necesario advertirlo e incluirlo en la ley de presupuesto. Dicho esto, soy de las personas que creo que tenemos que agotar el máximo del diálogo, pero quiero decir dos cosas, para que no se suponga que yo juego con carta bajo la manga. El primer ministro me ha llamado, muy temprano, muy preocupado, pidiendo que le permitan, o por lo menos que yo lo escuche sobre una nueva propuesta que tiene. Entonces yo le dije, voy a llevarla, he conversado con el congresista Gino Costa, yo le dije, yo no dependo de Javier Velázquez, sino de la comisión. Porque aquí lo que yo acabo de ver en lo que han expuesto los señores congresistas es que cualquier propuesta que haga el Poder Ejecutivo, yo veo que hay un consenso de que se respete la insistencia. Entonces, yo estaba tentado a plantearle a la comisión el día de hoy que no sea el lunes, sino que dejemos este dictamen al voto para este miércoles que tenemos la extraordinaria. Yo mañana suspendo mis actividades, me reuniría con el primer ministro y el miércoles les explico, proponen esto. Si no les gusta, votamos el archivamiento. Pero eso lo definirá esta comisión. Si dándole cauce a lo que ha planteado el congresista Gino Costa, no hasta el otro lunes, sino hasta el miércoles, dándole cauce. Pero al final de cuentas yo tengo que hacer lo que la mayoría de esta comisión sostiene. Si la mayoría, el concepto es que se mantenga la asistencia con las ulteriores consecuencias, se irá al tribunal, iremos al tribunal de repente a defender nuestra posición. Creo yo sí que se debe votar el diálogo, no la intolerancia, hasta lo último. Y quería, como repito, proponer que esto se deje al voto para el miércoles, sería lo primero que se vote el miércoles a primera hora, luego de escuchar mañana al primer ministro en la mañana. Pero si esto, cualquier propuesta que haga, va a mantener la propuesta de los congresistas de que se respete la insistencia, carece de sentido de que se pueda tomar esta decisión. Por eso voy a someter al voto la propuesta del congresista Gino Costa, y me imagino que por su asentimiento se adecuaría al encauzamiento que le estoy dando. Voy a someterlo al voto y, como verán, el principio democrático es que se tiene que respetar la decisión de la mayoría. Vamos a someter al voto la propuesta del congresista Gino Costa en el sentido de que mañana se escuche por última vez al primer ministro, iré personalmente al Ministerio de Economía donde cite, y que se deje al voto este dictamen, al voto solamente, para que sea lo primero que se vote el día miércoles en esa sesión extraordinaria que tenemos. Si esto no prospera, es evidente que hoy día definimos el tema central. Voy a poner al voto la cuestión previa planteada por el congresista Gino Costa, en el sentido de que este dictamen no se vote hasta el día miércoles, previamente escuchando mañana al primer ministro. Sería el primer tema del día miércoles. Congresista
Clayton, ¿a favor o en contra? Contra. Congresista El Algagar. Congresista Villaciro.